Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Súper bienvenidos a esta tercera temporada. Estamos de regreso. Hoy tenemos una invitada muy especial porque Silvi es la que hace posible que estas grabaciones de Real pues lleguen a todos ustedes. Entonces, bienvenidísima Silvi a Real con Marce Caro. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Yo les tengo que contar que como todos los proyectos, uno siempre arranca con un montón de sueños y listo, esto nos va a salir súper bien y uno se empieza a encontrar con tropiezos en el camino. Y yo siempre he dicho que realmente la diferencia entre algo que es exitoso y algo que no es que uno sepa cómo ir sobrellevando esos tropiezos. Y en esos tropiezos empezamos a tener problemas con las grabaciones y todo hasta que tuvimos una revelación y nos llegó el dato de Silvana Gómez y Relatores Podcast y la llamamos y bueno, aquí estamos y gracias a eso hemos podido hacer ya nuestra tercera temporada. Bienvenida Silvana Gómez, preséntate tú. Bueno, yo soy periodista, soy la dueña de Relatores Contando Historias, que es la productora que está detrás de Es Real. Y ese día que ustedes me llamaron, además, fue como... ¿Cómo se dice? La quemarropa. De allá para allá. Sí, fue como, mira, podemos hablar contigo, una videollamada. Es que, mira, tuvimos muchos problemas, mañana tenemos 4 invitados, ¿nos puedes ayudar? Y yo, espérate, miro el calendario. Y yo, bueno, sí, mañana no tengo nada, todo bien. Cuando ella dijo sí, fue como... No, y nos cayó como anillo al dedo porque realmente creo que nos hemos acoplado. Y entonces le dije yo a Caro, pensando en qué temáticas para esta tercera temporada, le dije, me parece súper interesante que abramos con Silvi como para que nos des esas estrategias y esos tips interesantes para todo el tema de grabación, de contenido digital. Yo estuve investigando cuando me dijeron, fue en un vuelo, veníamos no sé de dónde, de México, y yo Ciudad de dije, México. ¿quién es? Y la empecé a buscar y dije, bueno, periodista, porque sale que es especialista en música, en entretenimiento, ¿por qué vas o sea, te encaminaste hacia allá? Porque yo, desde los 21 años, trabajo en televisión, siempre trabajé en el tema de entretenimiento. Después entré a trabajar, eso fue en City TV, entré a trabajar a la W y me acuerdo mucho que el director de contenido de las emisoras habladas, se llama John Camacho, me preguntó un día, ¿no? Uno todo peladito ahí, uno quiere comerse el mundo. Y John Camacho me dijo, venga, pelada, ¿usted qué quiere ser? O sea, ¿qué tipo de periodismo le gusta a usted? Y yo, no, yo podría entrevistar a cualquier persona, desde Obama hasta... Y me dijo, ok, pero ¿qué tipo de periodismo? Y yo le dije, no, a mí me gusta esto. Y me dijo, o sea, de entretenimiento. Y como a uno toda la vida le han dicho que el entretenimiento no es igual de serio que lo político y lo económico y tal, yo, no. Y me dijo, no, es que esto es igual de importante. O si no, usted no estaría acá y no existirían estas secciones. Y yo ahí dije, bueno, sí, yo quiero ser periodista de entretenimiento. Aunque a mí en la universidad también me preguntaron que yo qué quería y a mí siempre me ha gustado el periodismo de opinión. Okay. Y yo creo que yo hoy en día me dedico a hacer periodismo de opinión y de entretenimiento. Claro, o sea, es como perfecta la mezcla en el podcast, cuando tienes un poco de entretenimiento, pero también opinión, porque son unas especies de entrevistas y tal. Exacto. Okay. Y a mí me encantan las entrevistas y por eso también tengo mi podcast de entrevistas que se llama Las 11. Creo que ese es pues uno de mis fuertes y que a mí me gusta sentarme a conversar con la gente. Maravilloso, a contar historias, como el eslogan o el, ¿cómo se dice eso? Sí, la frase que identifica a la productora. ¿Y por qué Relatores, Silvio? O sea, porque sí, creaste tu podcast y todo, pero ¿en qué momento dices voy a montar una productora para acompañar a todas esas personas que quieren de alguna manera o contar su historia o transmitir conocimiento o echar chisme así como nosotros? Pues de eso se trata también, ¿no? Básicamente por una necesidad, como todo el mundo que emprende, es porque siempre hay una necesidad. Y básicamente después de haber tenido a Agustín, después de que se acabó la licencia de maternidad, la empresa en la que yo estaba había hecho una reestructuración y yo salí. O sea, el día que llegué a la licencia de maternidad, al otro día me dijeron, gracias amiga por venir, muy querida. Suele pasar. Mucho. O que uno diga, me voy a dedicar a la maternidad, entonces uno también le haga a la empresa así como, exacto. Bye. Esto había sido una reestructuración que ya había pasado dentro de la empresa y como yo estaba en embarazo, ellos lo que hicieron fue para curarse en salud, dejarme, ¿no? Porque pues se supone que uno no puede sacar a las mujeres embarazadas y tal. Entonces yo terminé mi contrato
pues hasta la licencia de maternidad, y cuando entré me dijeron, bueno, ya, gracias, ya te habíamos dicho, adiós. Igual yo tenía una pequeña ilusión. Y me dediqué a ser mamá un buen rato con mi esposo. Tuvimos como unos 6 meses que pudimos estar los dos. Él también había quedado desempleado, pero digamos que él es un muy buen administrador, entonces teníamos un buen ahorro, ¿no? Toda la cosa. Él consiguió trabajo y en una de esas, en algún momento a mí me ofrecieron un trabajo en radio. Y era como ir de lunes a sábado y con remotos a unas horas larguísimas y realmente el pago no era tan bueno. Era lo que siempre me habían pagado. Y pues ya yo necesitaba un poco más porque pues... Ya estaba. Hola, sí, tengo un hijo. Y nos sentamos a hablar con Alejandro y él me decía, tómalo porque es lo que a ti te gusta hacer. Y yo le dije, sí, pero es que con lo que me pagan voy a cubrir una niñera. Y me va a quedar a mí libre 400,000 pesos. Eso no vale la pena. Sí, no. Entonces tomamos la decisión también por una cosa que yo quise de no tener ese ingreso, pero pues era lo que nos iba a costar una niñera, yo quedarme en la casa con Agustín, que fue espectacular. Yo igual siempre he trabajado en redes, entonces digamos que yo no estaba 100% sin ingreso. Pero un día con mi podcast y decidí cómo agarrar todo el know-how que tengo de casi 20 años de trabajo y de toda la gente con la que trabajé y le aprendí a todos los productores, a todos los técnicos, a los realizadores, que tuve el chance de trabajar con ellos a la par. Y dije, bueno, ¿qué pasa si yo le ayudo a la gente a hacer su podcast? Hablé con una amiga que se llama Lais Bali y la convencí de hacer su podcast que se llama Fashionistas, y gracias a Fashionistas y a las 11 básicamente arrancó Relatores. Buenísimo. Y el nombre también nació porque yo no quería algo en inglés. Y me parece que la palabra relatores como que no tiene género, no, pues es como súper inclusivo y como... Sí, o sea, es como una cosa en la que todo el mundo cabe y estás contando y de ahí sale contando historias, y como con Alejandro como que nos sentamos a pensar porque él es mi financiero, mi CFO, todo lo que yo necesito. La tierra. Exacto, sí, literal. Entonces, él como que me dijo, bueno, vamos a arrancar pequeño, vamos a arrancar con calma, no nos vamos a poner a hacer una inversión grandísima, porque eso es súper riesgoso. ¿Qué tal? No, y además Claro. que además que hoy aventurarse a incursionar en las redes sociales a veces es un tiro al aire porque no todo pega, no todo gusta, las tendencias van evolucionando con mucha rapidez, entonces pues tiene que ser uno muy juicioso porque realmente es un trabajo, siento yo, muy respetado y que exige muchísimo tiempo. Carolina me metió en esta vaca loca y a veces decimos, ¿a qué hora va uno a andar contando a diestra y siniestra la vida? Y es casi que una profesión, bueno, que puede hacer uno, me imagino yo, 5 años o unos cursitos adicionales, pero que exige mucho tiempo y mucha dedicación. Es súper demandante y además con una cosa adicional, y es que, pues Marce y yo somos millennials, entonces todavía necesitamos un poquito de ayuda, pero estos chinos de hoy no necesitan ayuda en nada, o sea, estos manes ponen eso, tin, se autograban, varan, y eso es una tromba, entonces también arrancar de a poquito, saber cuál es tu nicho, Claro. cómo te mueves, dónde te expandes, habrá gente que necesite tus servicios, habrá otros que no, De acuerdo. y todo está bien. Digamos que también nace, y eso creo que se los dije yo en la reunión, es yo creé relatores también para desengüesar a la gente, porque yo tengo mi podcast y yo sé lo que es ese trabajo. Yo el mío sí lo hago sola. Espérate porque yo te quiero contar que Carolina... Tú sabías que yo quería... Ya sabía. O sea, Carolina quería exponerme a un estrés, mejor dicho, que organizáramos el contenido, que grabáramos, que cuadráramos el micrófono. En la primera sesión le dije, mira, zapatero a sus zapatos. Si tú quieres meterte en ese computador y bajar 2000 programas y chuzar hasta que esto salga, pero de una vez te digo que una vez yo grabe y tú me digas que esa vaina no quedó, yo te puedo matar. Yo bajando todos los programas en el computador, espérate, Marce, vamos a poner la cámara aquí. Imagínate. Voltéate. No, hay derecho. Y de poder se puede, pero requiere tiempo. Sí. Y uno muchas veces cuando está viendo el contenido, tanto de redes sociales como de televisión, radio, lo que sea, uno dice, ay, eso es súper fácil, porque eso es sentarse a hablar, eso es poner un micrófono y ya. Y por eso yo digo que no es únicamente el contenido, sino pues lo que hay detrás. Yo la verdad creo que uno puede hacer un muy buen contenido sin tener tanta parafernalia de atrás, que igual está perfecto, la gente que lo tiene está chévere, pero
Pero sí hay que, pues, hay gente que estudia eso, o sea, Claro, hay ingenieros claro, de sonido, claro. hay, no, digamos, con mi podcast hay amigos ingenieros de sonido que es como, ay, amiga, no quieres ayuda con ese audio, y yo soy como, déjame en mi proceso, yo quiero aprender. Pero con el aprendizaje que yo he hecho, pues, he podido ayudar a los demás. Sí. Cuando yo llegué aquí no teníamos estos micrófonos, por ejemplo, hemos ido mejorando y a mí también me gusta ver esos procesos en los productos. Yo a la gente le digo, mire el primer episodio de Friends y mire el último. De acuerdo. Cómo sueltan, cómo hasta los tiros de cámara, los actores. Claro, Marce. Pero y sí, y parte de mi trabajo no es únicamente, que eso también era como el diferencial que yo quería hacer con relatores, y era no solo poner las cámaras y decir, hablen, sino que yo presto el servicio como de asesoría, de acompañamiento, que hemos, ustedes que han visto a Marce ya en 2 temporadas, no, y a Caro también. Uno al principio sí le tiene miedo al tema, uno está un poquito más así, y dan nervios, es normal. O más así, porque es que, Carol, levántate. Claro, pero es el tema de uno ir soltando, también conocer cómo es el formato. Tú ya sabes qué puedes decir. A mí me da mucha risa porque creo que fue la primera, la segunda. Empezamos yo haciendo mi mayor esfuerzo y Silvi, corte. Marce, es que le dije, mira, Silvi, al segundo corte yo renuncio porque esto nosotros Vamos hacemos así, vamos corrido, aquí no estamos fraccionando esto, entonces no me pongas más nerviosa, déjame que yo ya le hago más de un corte y ya lo hace, porque ya lo interiorizó. Ya lo maneja perfecto. Ay, no. Silvi, yo quería preguntarte esto. Yo creo que hoy nacen podcast, no sé cuántos al día, pero muchos. Cada vez que nace un niño, Cada vez que nace un niño nace un podcast, un podcaster. ¿Qué hace que un podcast sea exitoso? O sea, que la gente lo quiera oír, que se pegue, que lo recomienden, porque no es solo que yo lo oiga, sino es, oiga, este podcast está buenísimo para tal cosa. ¿Qué hace que un podcast sea exitoso? El contenido. El contenido y las historias, vuelvo y repito. Sí, de acuerdo, pero es que ese es el contenido, es lo que hay dentro. El chisme. Sí, porque, y la manera como lo cuentas, porque también pasa, y esto, les voy a contar algo que me dijo a mí alguna vez Alejandra Borrero, yo trabajaba en el Canal 13, y yo siempre he tenido una frustración, y es que, pues, si tú tienes un talento y llegan otras personas porque son más famosas y no tienen el talento y las ponen a hacer, entonces yo me frustraba mucho, yo era como, hay un montón de gente que, pues, sube la escalera más rápido. Sí, ¿no? Pero como en todo, yo sé. De acuerdo, es como en todo, pero entonces pues a mí me frustraba un poquito y yo decía, y Alejandra Borrero me dice, mira, te voy a decir una cosa, la gente con talento es la que prevalece. Y me miró y me dijo, y a ti te va a ir muy bien en la vida. Y yo, ¡oh, por Dios, Alejandra! Vuelve y repítelo. Claro, pero también son esos empujones que uno necesita también para creérselo un poquito. Y yo siento que es lo mismo, si tú haces bien tu contenido, lo haces de una manera juiciosa, que digamos ustedes tienen eso, ustedes son muy juiciosas, ustedes investigan sobre el invitado, investigan sobre sus temas, así tengan las inseguridades, como que dicen, bueno, ok, lo vamos a hacer, eso se siente y la gente conecta con eso. No solo significa que tú seas famoso, te sienten y hables, porque puede que ese no sea tu fuerte, que tú no lo sepas hacer y no hay que hacerlo solo porque como todo el mundo lo está haciendo, entonces a ti también te toca. De acuerdo, pero uno arranca y uno dice, no, el contenido está buenísimo, a mí me encantó, lo oí, maravilloso, pero pues lo oye 2 oyentes. Sí, 50 personas y uno, y en el segundo decía, ¿cómo hace uno para que esto vaya realmente? Yo no sé si es una mezcla de constancia, porque yo pienso que cuando uno dice no, de pronto no, entonces ahí se queda, o si tiene que ver, no sé, con ser muy, uno difundirlo con toda la familia, o sea, ahí hay un montón de cosas que yo creo que se juntan. Sí. Para que tanto el contenido como la estrategia donde va el podcast sea exitoso. Yo digo que los podcasts y cualquier contenido en general, si usted quiere hacer un canal de YouTube o en redes sociales, hay que ser constante. Okay. Pero como todo en la vida. O sea, tú no te levantas un día, vas al trabajo, haces un Excel y luego te demoras 15 días en hacer otro. O sea, como Karol G.
Yo siempre pienso, no, de verdad, yo siempre pienso en Karol G, porque Karol G, pues, ¿desde cuándo? Pues, mucha, desde La Voz Kids, y esta china, hágale y hágale. Constancia, y entonces iba y persistencia. se presentaba en Jorge Barón Televisión, y Agüita pa' mi gente, y el otro y en el festival de no sé qué, y taca, taca, es lo hasta mismo. que se le ¿Tú cómo presentó el lograste? personaje que le ayudó. Claro, ¿tú cómo lograste? Jorge Balón le dio la patadita de la buena suerte. ¿Ustedes cómo lograron que llegaran niños a Bumblebee? ¿Cómo lograron eventualmente abrir otras 2 sedes? Pero habrá algún contenido ahorita, los millennials, los centennials, que esté marcando la parada que tú digas, Sí, no. sí, ¿no? Es... Yo siento que ahí es la constancia. Yo a todo el mundo le digo, venga, compártalo en todo lado, sin pena y sin asco. Si usted está en 45 grupos, mándalo en 45 grupos. Súbalo a LinkedIn, súbalo a Instagram, súbalo a TikTok, súbalo. Claro, pero de pronto, si tú no tienes ninguna de las anteriores, a cada persona con la que tú te sientas le dices, imagínate que tengo un podcast. Así como seguramente les dices, claro, pero, perdón, más. Es decirle a la gente, tengo esto, ¿no? Sí. Sí, para que lo apoyen a uno, para que lo compartan, Para que lo para que oigan, lo porque si la miren. gente no lo conoce, pues no puede Hay una recomendar. realidad y es que la gente sí se queda en los reels. Entonces ya me di cuenta hace poquito que uno en los reels no debería estar compartiendo los highlights realmente, porque ya le diste lo que tú querías dar. Tienes que llevarlo al Claro, otro lado, déjalos claro. en punta, porque uno, claro, uno dice, te voy a dar, pero son como los trailers, yo te voy a mostrar un pedacito. Sí, claro, y tienes que venir a ver qué es lo que va a pasar. Es que casi que al inicio nosotros estábamos posteando muchos seguidos con mucha carne, digamos, le del diste podcast. todo- Entonces ya ya la le diste gente todo no el vaya porque podcast, prefieren ver lo claro. cortico porque es lo que el De cerebro hecho, le te lo parece digo más yo, por interesante. ejemplo, pues yo veo a Tatiana Franco en Vos Podés, la verdad es que no me he visto ni un podcast, yo me veo los reels. Y entonces ya más o menos sé, esta entrevista fue esto, la otra entrevista fue esto, exactamente. ¿sabes? O sea, es que uno se Exactamente. queda ahí. Pero, digamos, ustedes hacen un ejercicio muy bonito y es que no lo tienen únicamente en que está el podcast, sino que ustedes crearon las redes sociales. Entonces, ahí ustedes ponen los mensajes, ponen los reels, ustedes, digamos que es todo un 360, Sí. que también es muy chévere, que quita mucho trabajo y por eso es que ustedes también y son un gran ejemplo de cómo debería trabajar la gente. Digamos que hay diferentes personas y están como, soy yo, que me dedico a eso y a mí me gusta, yo tengo mi podcast, pero digamos, yo no soy tan juiciosa en las redes sociales de mi podcast. Porque como tengo otros proyectos, Claro. entonces el mío es como, si puedo colgar el mío una semana, no pasa nada. Yo le hago el reel, yo le hago eso, le hago push con mis redes y listo. Pero lo hago yo todo. Pero ustedes han tomado la decisión de pedir ayuda. Eso se lo aprendí a un amigo mío que tiene un emprendimiento y él decidió renunciar a todo. Es uno de los dueños de Bachaca, de las salsas, y en un podcast, en una entrevista que yo le hice, él me decía, es muy diferente pedir ayuda a pedir favores. Y esa frase me quedó acá. Wow. Y tiene toda la razón. Él me decía, yo trabajé con mucha gente y yo necesitaba para vender mis salsas cajas, entonces llamé a alguien con la que yo había trabajado, hola, mira, ¿tú me podrías ayudar con cajas? Y eventualmente yo te voy a pagar. Yo te prometo que yo te voy a pagar. Y la loca le dijo, hágale, yo le doy las cajas. Y me dijo, y todavía es mi cliente, todavía trabajo con ella. Sí, pero también creo que bueno, el talento y tal, pero se necesitan recursos y muchas personas pues no tienen recursos, me refiero Sí, a la parte sí. monetaria, que muchas personas quieren emprender, puede que tengan el talento para poder expresarse, un conocimiento maravilloso para compartir, pero que no tienen a veces cómo pedir ayuda porque los recursos son limitados. Recurso o tiempo. Y yo ahí diría recurso o económico o tiempo porque siento que ahí es, digamos, sí es un cambalache. Porque, digamos, si tú tienes muchas cosas adicionales y te entran ingresos por otros lados y realmente pues pierdes más dinero gastándote la plata de revisar la edición que contratando a alguien, digamos, eso es un cambalache muy importante. Yo pido ayuda y pago por esta ayuda. Exactamente. Pero si yo en este momento estoy arrancando, de pronto no tengo tanta plata, pero tengo todo el tiempo y la disposición, le Pues hago ahí y le ensayo. hago, claro, ahí le hago y lo saco. Yo Exactamente. creo que existen como los dos escenarios. Que es un poco lo que yo hice. Yo arranqué mi podcast porque yo quería y yo dije, yo plata no tengo para pagarle a nadie. Yo tengo el conocimiento. Pues es una ventaja que yo tenía, pero yo no tenía todo el conocimiento. Entonces a mí me tocó bajar el programa y acordarme cómo es que se editaba más o menos en la emisora, pero yo editaba eran entraditas chiquitas y cómo hacía no sé qué.
y uno pide ayuda. Entonces el día que necesité, llamé a mi amigo productor de la emisora y le dije, venga, necesito que me ayude con esto. Pero porque estabas también en el medio. Claro, pero Y mira porque fue la semilla para su negocio. Claro, pero hay personas que pueden tomar la decisión de, que no está mal, de agarrar su celular, y eso es una cosa que yo se lo digo a la gente. Usted puede arrancar y tampoco tiene que gastarse 5 millones de pesos en micrófonos, porque eso pasa, es como, vamos a comprar todo. ¿Y qué? ¿Te gastaste 5 millones? Quiero que mires allá abajo lo que hay. Uno se Un par de gasta Yetis Nano, un montón micrófonos que divinos. luego vamos a poner a vender para recuperar la inversión. Pero ese es el tema. Hay gente que se pone a comprar mucho sin antes saber cómo es la vuelta. Ahí mi recomendación es, así como mi marido me dijo a mí, arranca pequeño, cómprate un microfonito de estos. Sí, de acuerdo. O uno de esos peludos. O de los chiquiticos, pero esos peluditos son caros, no creas. Uno de estos que también tienen la huevonadita, esa peludita, tu celular, y te sientas en un espaciecito y arrancas cortico. No hay que hacer un podcast de 1 hora y media, porque además es poco probable que la gente se oiga el podcast de 1 hora y media. Todo eso tiene una ciencia detrás. Claro. Muchas veces una cosa tan extensa, cuando a uno no lo conocen, cuando uno no es especialista como en tener una estructura mental, sino que pues la gente se desconecta, escucharán que los primeros, ¿cuál es el promedio de escuchas? Imagínate, ¿Sabes 2 qué minutos. creo? 30 segundos. Madre, ¿sabes qué creo yo que también es súper importante? Creo, iba un poco con lo que tú estabas diciendo de las audiencias. Y es que yo sí creo que uno tiene que empezar a identificar su audiencia y hacer renuncias. No a todo el mundo le gusta todo. Y uno al final del día termina hablando. Y ahí sí creo que en esto no es como en los negocios que el cliente no eres tú. ¿Te acuerdas que lo hablábamos con Isa cuando vayan a ver, por favor? La primera temporada, en el capítulo de marketing, quienes tengan emprendimientos, porque hablábamos del cliente, lo importante del cliente no eres tú. Pero aquí sí creo que si yo no me conecto en lo que estoy haciendo y no hago lo que yo quiero, pues no va a ser tan auténtico y tan real. Y al final del día lo que yo quiero va a conectar y va a ser match con alguien afuera. Y ahí ya entra el tema de lo que nosotros hacemos cuando ustedes tienen sus temas. Y yo creo que uno al principio peca en que hay que hacer esto porque a la gente le gusta. Algunos. Y va a haber episodios que uno lo hace y uno lo hace con mucho amor. Eso pasa con los reels, con los TikTok, con todo. No, con este la voy a sacar del estadio. Grillos, bolas de heno. Pero te digo, a mí me queda la satisfacción de que ese episodio me gustó y que lo hice para mí. Hay otros que uno no se espera que les vaya tan bien, pero digamos, hay un par de episodios de ustedes que además se soltaron mucho más, que hablaron. Eso generó un montón, o sea, capturó. Claro, el chisme, pero no solo el chisme, sino, no sé, el de, sí, de los divorcios, de cuando tú hablaste del tema de autoestima, de lo de las relaciones tóxicas. Eso no es solo chisme, sino que si alguien lo está viendo, dice, miércoles, es que yo también estoy viviendo Claro. Mira, a mí con el de autoestima tengo que decir que papás del jardín, amigas, la nieta de mi nana, personas que estuvieron aquí en el jardín y se fueron, me escribían por interno y yo como, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero agradecer, No, decirte agradecerme, gracias mira, por ser tan valiente, claro, por eres una compartirlo. voz total, pero pues no es fácil, o sea, entrar hasta allá no es fácil. Yo que soy bien hermética, y eso no estaba programado, o sea, hay No. que decir que Carolina, como que es lo que está pasando. Porque Como ambulancia, ayuda, por favor. Hoy voy a hablar de esto, y Caro y yo nos quedamos como, ok. Es que es cierto, Marcela es hiper hermética. No, soy súper hermética. Marcela no es la que muestra el sentimiento, yo soy la que lloro por cada cosa. Y de pronto empieza esta mujer aquí y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Pero fue un gran episodio, pero eso no lo vas a lograr en el primero. No, Mira de que acuerdo, tuvieron de que acuerdo. pasar 15 episodios para hacerlo. Ese es el proceso. Y yo siento que ahí la gente conecta. Entonces es compartir y compartir y compartir, porque es que así es. O sea, eso sí es una realidad. que eso tenemos que Hacerlo un poco más. Y hay gente que lo sube entonces y ya existen muchas plataformas, pues entonces está Spotify, pero no solo está Spotify, sino que está Apple Music, está Apple Podcast, está Deezer, está Amazon Music, YouTube Music ahora, entonces está YouTube y está YouTube Music, que eso igual lo redirecciona. Yo la verdad creo, en eso soy muy romántica, los números, la gran cantidad de números están en YouTube y en Spotify, pero si tú tienes un mensaje que contar, qué lindo que alguien que tenga Apple lo pueda oír, que tenga Deezer y que se lo encuentre y diga, ay, esto tan chévere.
también hay una realidad, y esto, yo siempre he querido hacer un reel de esto, yo tengo muchas ideas de reels y nunca los hago, pero es cómo realmente oye podcast uno. Entonces es como, el podcaster cree que la gente se va a sentar a oír el podcast. Me voy a oír este podcast. Generalmente no pasa, yo soy en el trancón, en el trancón. Uno está en el trancón, uno está cocinando, yo oigo muchos podcasts corriendo, pero y si llegaste al vuelo y no te lo acabaste, pues pausa y más tarde me lo oigo. Puede que nunca me lo termine o me lo oigo después. Así es realmente como se oyen los podcasts, ¿no? Para que sepan, ¿no? No es como, y sobre todo si son episodios largos, que vale la pena. Pero es eso, es como ponerle el cariño al tema, no dejarse, no dejarse llevar únicamente por el hype de, es que no sé quiéncita está haciendo esto, todo el mundo, y yo me acuerdo que yo se los dije a ustedes, todo el mundo está haciendo vainas de entrevistas. ¿Y tú qué tan buen charlador eres? ¿Tú eres buen conversador? O sea, ahí es donde uno también tiene que hacerse un examen de hasta dónde voy a llegar, porque también, así como tú lo hiciste, puede que tú te le pararas a Caro y le dijeras, no, hay temas... Me paré un año. Claro, no, pero todavía hay temas en los que no los toco, y está perfectamente bien, uno no tiene por qué estar hablando de todo. Sí. Hay que saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, como en las empresas, es que es exactamente lo mismo. Entonces, esto es un producto que normalmente es una patica de una empresa, de una marca, o que arranca siendo una marca. Entonces, hay que tomárselo con la misma seriedad. Y hay mucha gente que dice, ay, es que es una mamadera de gallo. Bueno, siéntese y mame gallo entonces. Oiga un programa de radio, no sé, El Gallo de Radioactiva, que uno los oye y echan chistes y se ríen y todo. Eso tiene una estructura detrás. Bueno, La Luciérnaga, que es mamadera de gallo, es de los programas que, o sea, esa vaina es difícil de hacer, porque entonces están creando las canciones, las hacen una hora antes, luego entonces tienen la parrilla, miran el reloj, o sea, eso tiene todo un arte detrás, que ahí es donde yo entro y digo, yo no solo pongo los equipos, sino que el know-how está, y me siento y les digo a ustedes, vamos a hacer esto así, pues obviamente pues es un toma y dame, pero vengan, esta es una estructura, así se puede hacer mejor. Hay episodios que no tienen que ser tan largos, hay episodios que yo desde atrás digo, este está bueno, no las voy a cortar. O te entra una piquiña, una caminadera. Esta vaina ya está muy larga. Sí. Y es como recojan y... Exacto, exacto. Que igual se puede editar, o a la gente le da mucho miedo, y eso le pasa mucho a mis clientes, y me he dado cuenta de eso de la sociedad, la gente es muy perfeccionista. Sí. Y entonces, sí, pero entonces, miren ustedes, y sobre todo Marce, y aquí que está Juan, que también es nuestro editor, es el tema de, Marce al principio nos dijo una cosa muy específica, y es, a mí no me hagas planos cerrados. Y yo le decía, Marce, es que para hacerte el reel, eso ya está ahí, entonces se cierra, o sea, no es que yo quiera. Y yo siento que tú has cedido un montón, y un día Marce ya dijo, ay, ya, hagan lo que se les dé la gana. Sí, por el motivo que sea, nos dijo, hagan lo que quieran. Eso también hace parte de mi trabajo, y a mí me gusta ver cómo los clientes empiezan como a soltar un poco y a confiar. Eso también hace parte de mi trabajo, y yo tengo como esa satisfacción, y me doy como la palmadita de que la gente de una u otra manera confía, y eso no significa que el trabajo jamás sea perfecto, porque mientras engrana, digamos, este proyecto es que lo agarramos ya andando, y entonces era miércoles, encontrar el banner que fuera igual al anterior, y entonces que el editor y el audio que quedara, que no quedaba, que sí, no, que empataba, que no empataba, no. Y hay veces que va a haber problemas técnicos. Claro. Y que de pronto ustedes no se están dando cuenta, pero uno atrás está así como con la gota acá de yo después arreglo. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta si uno de los primeros chicharrones fue o hay veces que no salió? Vamos a decirlo, antes de arrancar esto arrancamos y el aparatico pues se chifló y se trabó. Y ya llevábamos como 10 minutos. No, pero a nosotros se nos perdió un episodio completo, el de Isabel en la primera. Sí, nos tocó repetirlo. No, con invitada. Cuando ese señor dije, no, yo no estoy preparada para recibir esta noticia, Carolina. Y como que, bueno, pues toca volver a grabar. Afortunadamente era Isa, súper generosa con su... Pero eso, o sea, a mí me mata. Pero a veces toca, y además... Ahí es un ejercicio de flexibilidad enorme, porque si uno espera que salga todo perfecto desde el inicio, no te vas a lanzar al agua. Claro, te vas a quedar con la idea en la cabeza. Entonces la gente es súper perfeccionista y es como, es que en este momento dije o miré hacia allá. Yo soy como, uno, está la magia de la edición, y dos,
eso también hace que sea un contenido chévere y no yo encuentro que natural, o sea, sí, hay otra loca que se llama Paula Rincón, que es una crack en comunicación, también la tuve en mi podcast, además uno aprende un montón de la gente, miren la cantidad de citas que he dicho de la gente que he entrevistado. Ella me decía, la perfección no existe. Entre más uno quiera que el pelo esté parado, el pelo le hace a uno así. Y entonces el pelo es como, mira, te voy a dar más frizz, este pantalón más te voy a apretar. No, eso también pasa. Entonces, si uno se relaja un poco, eso no significa que uno no pueda tener en control lo que uno más pueda, pero soltarse a eso. Cierto. Entonces, es que el plano, es que la cosa, entonces que la luz tiene que estar, tal. Claro, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero la perfección no existe. No existe. Y equivocarse. Y en el episodio de Marce, que entonces la lágrima y decíamos, bueno, ¿cuánto editamos? Y Marce dijo, no editen nada. No, pero si me editaste, yo me corrí así, le dije, sí, me corta, no puedo Bueno, más. pero preguntamos eso, pero están las preguntas, o que si soltamos la carcajada, o esa muestra del error también muestra un poco de... Pues que somos humanos y que se tiene que ver auténtico. Exacto. Y yo creo que con esa autenticidad y con esa naturalidad las personas se conectan aún mucho más que verlo todo tan acartonado y tan perfecto. Pues digamos que no sé por qué estoy diciendo esto. No sé por qué estoy diciendo esto, pero trata uno de ser lo más natural posible para que se vea real. Y nosotros que le hacemos honor al nombre, claro. Pues tiene que ser así porque imagínate, todo como tan formateado, tan específico, pues la gente es como... Y la gente tiene que saber que va a haber episodios que no van a salir. Yo he tenido que no van a pegar también. Que uno los hace con mucho amor. Les voy a contar, yo entrevisté a Tatiana Franco. Estaba estrenando estos micrófonos y el aparatico y yo así elegantísima. Los puse elegantísimos, grabamos. Cuando me senté a editar, nunca grabó el audio. Me muero. Nunca grabó el audio y yo no me di cuenta porque eso parecía como si estuviera grabando. Me senté y yo hice así, hice esta cara y traté de salvar el audio porque yo he salvado audios. Tanto que le escribí y le dije, Tati, te voy a ser súper franca, me va a tocar que nos salga la entrevista y volverla a hacer. Porque no está. Una falla técnica. Y yo siendo bien relajada, pues con eso ya era como, no, yo no puedo sacar esto. O sea, esto ya no. Sí. No. Silvi, ¿tienes algunos podcasts así que tú digas, me encantan, me gustan? Sí. Siento que, pues, que no sean de tu grabación, sino pues del universo que hay. Hay un par que me gustan mucho, que además se han mantenido a lo que es un podcast y entonces no tienen video. Okay. Son en audio. Solo audio. Yo entiendo y por eso lo tenemos acá en video, el mío está en video y también por el tema de compartirlo en redes sociales está chévere, porque a la gente le gusta también. Pero ellos se han quedado en lo que, como en la esencia del podcast. Hay uno que se llama Smartless, son 3 actores, y esto nació en pandemia también, y ellos cada uno en su casa tienen un micrófono, se conectan por Zoom, y cada uno de ellos, cada semana, traen un invitado, y es sorpresa. Entonces, digamos, Caro me invitó a mí, tú no sabes, y entonces Caro arranca y dice, bueno, Marci, hoy tengo a esta invitada que tan, y tú ya te adivinaste y dices, no puede ser, es Natalie Portman. O sea, entrevistan a una gente que es como... Esos episodios son muy chéveres, eso los oigo yo para correr, que son los episodios largos. Yo corro, entreno para maratón, entonces me toca correr mucho. Entonces, ahí sí, oiga el podcast largo. Ahí está el recomendado. Smartless se llama. Y hay otro que es relativamente nuevo, bueno, salió el año pasado, ya tiene 2 temporadas, que se llama Wiser Than Me, que es con Julia Louis-Dreyfus, que es la actriz de Seinfeld. Okay. Están en inglés, ya les voy a dar alguno en español. Y ella decidió entrevistar mujeres, y por eso se llama Wiser Than Me, que significa... más inteligente que yo. Sí, que saben más, que son más sabias que yo. Entonces ella dice, bueno, yo ya tengo casi 60 años, pero hay viejas que pues tienen que saber más que yo, llevan más acá en el planeta, pues. Y se sienta a hablar con Julie Andrews, con Jane Fonda, con Isabel Allende, con Vera Wang. No, ese podcast es... Uno, porque también ella está en su casa y es muy divertido porque ella es muy desparpajada, entonces en algún momento que hay una tormenta de no sé qué, se les va el audio. Y la loca dice, y acá tengo, no me acuerdo si es Jane Fonda, o sea, alguna invitada de estas así como mega legendarias, y ella dice, o sea, es como... legendaria, no es cualquier huevonada, pues.
Y entonces ella entra en voz en off y dice, aquí me toca contarles qué estaba pasando y fue que se fue la luz en mi casa, me quedé sin la transmisión, ella me vio que yo me congelé, siguió contando la historia y este es el audio en mi casa, motherfucker, pero eso lo ponen en el podcast. Yo lo oía y yo decía, uy, amiga, te entiendo. Sí, yo he estado ahí. Pero me pareció divino, es porque muestra ese error de pasó esto, pero yo, ¿por qué voy a cortarle a Jane Fonda su historia? Es Jane Fonda. Y está contando una historia además que es como de otro nivel. Esos dos podcasts recomendadísimos. Bueno, el de Diana Uribe, que es de historia, que a mí me gusta la historia gracias a Diana Uribe. Ella es graduada de mi colegio, entonces a mí desde niña me llevaban a Diana Uribe al colegio, claro, a que nos contara. Entonces había una guerra, me acuerdo mucho, cuando fue la guerra de Kosovo, pues ¿quién mejor para explicar la guerra de Kosovo que Diana Uribe? Entonces nos llevaban a Diana Uribe a contarnos de una manera didáctica qué estaba pasando en el mundo. Se lo agradezco mucho en mi colegio. Ese podcast es otro nivel, el de Diana Uribe me parece fantástico, y ese es narrativo. Y al ser narrativo, solo ella tiene la luz verde de demorarse 1 hora haciendo un episodio, ella hablando sola. Porque hay diferentes formatos también, ¿no? Está esto que es entrevista, están los que hacen ustedes dos, que son de conversación, están los narrativos, que entonces es alguien contando un cuento, o puede tener, hay crónicas, entonces... Marian Rojas Estapé hace el de ella como muy narrativo, porque es ella sola. Esos son súper chéveres y te están contando una historia, entonces esos tienen un poco más de pausa, tienen más música. En estos, por ejemplo, yo en el mío hice la vaina de ponerle música y luego dije, nah, prefiero sin música, que sea la conversación. Pues yo creo que esos 3 me gustan mucho. Chévere. Bueno, Silvia, antes de pasar a las carticas, que es como nuestro cierre, que nos encanta, sí, te vi hace poco una publicación y dije, no puede ser, donde dijiste que habías estado en el Reinado de Cartagena. No. Yo también lo vi. No, en el Reinado de Cartagena no, entonces aclaremos, porque yo en un reinado. Yo en el 2007, es que además aquí donde me ven yo no tengo pinta de eso, pero... yo también hice investigación y también vi la foto y dije, ok. En el 2007 y así entré a trabajar a televisión, de hecho. Estuve en Señorita Bogotá, que en esa época lo manejaba City TV, claro, y concursé en Señorita Bogotá. No me gané el reinado, pero igual me tocó desfilar en el Simón Bolívar. Además era festival de verano, entonces y en algún momento lo abrieron al público, entonces la gente podía entrar. Había 5,000 personas, 5,000. Ya me tocó desfilar el vestido de baño. Y con ese viento de agosto, porque el festival de verano siempre en agosto, más o menos. Tocaba hacer sentadillas antes, echarse laca, frío, cayó un aguacero. Y cuando dejó de llover fue que arrancamos. Y me tocó salir y bailar y hacer un poco el oso. Y yo soy muy extrovertida, pero yo soy muy tímida. Ese tipo de cosas, a mí me da pánico escénico. Okay. Igual me paré en el escenario y yo, bueno, vamos. Y bailé y me paré en un vestido y con mis tacones y mis extensiones y mis cosas. Bueno, eso sí para mí era una faceta, porque además no la veía ahí, o sea, como verte hoy y pensar en que estabas ahí fue como... Pero me ayudó no solo para entrar a trabajar a City TV, porque esto fue el 6 de agosto y el 9 de agosto yo ya estaba trabajando en City TV. Entonces fue re efectivo. Sino que me ayudó a enfrentarme mucho con muchos miedos y con muchos fantasmas que yo tenía. Entonces... tiene sus lados oscuros, pero tiene su lado chévere bueno, sí, pues... No, me parece... Si pude desfilar en vestido de baño frente a 5,000 personas, pues puedo hacer muchas cosas. Así es. No lo volvería a hacer. Bueno, las cartas, vamos. Entonces, Dadito. Ya tú sabes cómo es la jugada. ¿Eso qué es, azulito? Este. Ok. De introspección. Oh, my God. Ya sabes que Marcela lee. Toma tu carta astral. Servicio completo. ¿Qué consideras que haces diferente a otras personas? Soy muy sincera y dentro de esa sinceridad busco, poniéndolo no solo en mi empresa, sino en mi vida, a mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta oír a la gente, me gusta cuidar a la gente. Y así como lo hago con mis amigos, espero que ustedes lo sientan, esto va a sonar recursi, pero a mí me gusta con mis clientes no solo entregarles un buen producto, sino que se sientan bien. Sí. Entonces yo trabajo un poco desde ese lado,
maternal que he tenido desde chiquita además, entonces como que me gusta cuidar a la gente que se sientan bien. Ella es divina porque obviamente detrás de escena siempre estamos este pelo, estás divina, yo nunca te voy a sacar mal, entonces es como, estoy divina. Es verdad. Y cede a nuestras pretensiones, que así no, que así sí, que sirve y que cero funciona, que el otro. Otro, porque es mi turno. Ese es el gris, El ese más es como el oscurito. gris verdoso. Sí, ese. es como Ese es. Escoge ¿De qué uno. es esa? Eso es confesiones. 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 De todas las personas cercanas a ti, ¿la muerte de quién te afectaría más? La de mi hijo. Eso es un miedo que yo creo que cualquier persona que tenga un hijo tiene latente. La de muchas personas en general, la de mi esposo, bueno, obviamente mi mamá, mis hermanos, pero ya después de haber tenido un hijo, yo no sé, mi abuela tuvo 10 hijos y se le murieron 4 antes de ella morirse. Y yo no sé cómo, hoy en día yo digo, no sé cómo hacía para vivir. Es que yo creo que es una cosa para la que uno no se está recupera. preparado nunca. Ella decía eso. Yo tengo en mi familia una tía hermana de mi mamá, que eran 3. Crecí muy cercana a ellos porque yo vivía en la casa de ellos cuando iba de vacaciones, eran unas vacaciones muy largas, y de esos 3 queda uno, y muy jóvenes. Sí. Eduardo se fue de 37, Antonio se acaba de ir de 47 y queda uno. Yo veo a mi tía y digo... Es que hacia arriba es lo que uno espera que sea natural. Así hacia es. abajo. Es difícil, pero eso decía mi abuela, decía, es que la naturaleza es que yo me muera, no que mis hijos se me vayan. Es un dolor que debe quedar para siempre. Para siempre. Sí, uno aprende a vivir porque la vida continúa. Eso hablábamos con mi mamá incluso este fin de semana. Se me decía, es increíble cómo uno aprende a vivir con el hueco como en el alma, ¿sabes? Pero a veces cuando uno entra a decir, pucha, lo que nos ha pasado ha sido muy fuerte. Sí, igual del duelo, el otro día leí eso, yo he tenido gente muy cercana que se le han muerto sus papás y tienen unos duelos pues muy difíciles, y me ha gustado mucho que la gente, como hoy en día, los millennials tenemos eso que ya ponemos todo sobre la mesa, como que lo hablamos, y es, a ti nunca te va a dejar de doler, pero la vida sigue y lo que tienes que hacer es recordar, como un poco Coco, de recordar. Eso no significa que no sientas el vacío, pero ya como con más amor. Marica, tú no sabes que sale Coco a los 6 meses de haberse muerto Eduardo. Yo entré a ver esa película y yo salí y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Es que es para mí la película más linda de Disney. Yo vi Coco y me acordé de mi abuela inmediatamente, porque además las manos de Coco eran iguales a las manos de mi abuela. Y salí y lo hablé con mi hermana y me dice, ay, es cierto que sí. Y mi hermano después, con un par de años, me decía, cierto que eran iguales a las manos de la abuelita Amparo. Y yo, sí. Yo ya no lloro con Coco de tanto vérmela, pero yo antes me la veía y me costaba mucho. Yo ya la veo con mi hijo y la veo más tranquila, pero sí, es verdad, la primera vez fue impactante, maravilloso. Bueno, Silvi, qué felicidad de verdad tenerte acá, porque realmente tienes un conocimiento muy importante en el campo, nos has enseñado mucho, ahí estamos firmes, hemos avanzado y hemos crecido juntas, y eso de verdad que toda nuestra gratitud y todo el agradecimiento, porque nos sentimos cómodas, estamos felices con el proyecto y esperamos que se vengan grandes cosas juntas. Sí, así es, nos lo gozamos infinitamente, así que gracias por estar aquí con nosotras A hoy. ustedes, de verdad, muchas gracias. Voy a hacer este reel, lo voy a poner en mi página web. No se lo pierdan y compártanlo con todas las personas que ustedes estén oyendo que están haciendo podcast, porque yo creo que aquí hablamos de muchas cosas que de pronto la persona que está pensando en iniciar un podcast dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues vengan a ver y a oír este capítulo de Es Real con Silvana Gómez. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.